Hemos estado meses desayunando, almorzando y cenando con el caso Hermosilla. El caso Hermosilla, que tiene una trama que va desde Socoimich a los tribunales, a una empresa con capitales rusos, se supone, y un montón de cosas más. Un caso que involucra al mundo político, al mundo judicial e inclusive a las policías. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando pura y llanamente de corrupción. Chile, digámoslo, hasta ayer nada más figuraba en el último índice de corrupción de Latinoamérica, en el segundo lugar detrás de Uruguay. Y particularmente dentro del OCDE estaba en el promedio. Y sin embargo, ¿qué descubre la trama de Hermosilla? La trama de Hermosilla descubre de que hay toda una red, una tremenda red, para posicionar jueces, probablemente para posicionar políticos también, para favorecer a empresas, y en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de corrupción pura y dura, en la que está involucrado desde quizás la primera autoridad del momento hasta el último pelo de la cola del perro. Esa es la situación. Hoy día en la mañana nos desayunamos en las noticias con el caso Canasta, un caso que involucra en el año 2020 al intendente de la época de Renovación Nacional, y que originalmente, o sea, en primera instancia, habla de una suerte de fraude al fisco de alrededor de 4.000 millones de pesos, que supera, entre paréntesis, al caso Fundaciones, a lo que lleva sumado en este momento comprobado el caso Fundaciones. ¿Es Chile un país corrupto? Vamos a conversarlo con nuestro invitado. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arena, y ustedes nos pueden encontrar en redconcetv.cl, en señal online, si usted gusta conocernos. Este programa es Voz Populi, Voz Dei, y en esta oportunidad estamos con el candidato a Core, Pete Cisterna, conocido popularmente como Pete Cisterna, profesor de la Universidad del Biobío. En algún momento fue presidente de la FEC de la Universidad de Concepción, fue concejal también de la Municipalidad de Concepción, y con un montón de méritos más. Doctor medioambiental, especializado en el tema de los humedales artificiales, que sirven para purificar aguas fundamentalmente servidas, contaminadas, que ingresan a los humedales, contribuyendo a su conservación. Pete, un gusto tenerte aquí. Bueno, igualmente un gusto estar acá en este espacio comunicacional comunitario. Sin duda que es un agrado y agradecer la invitación por parte de ustedes. Pete, tú has estado dando vuelta en el tema de la política mucho tiempo. ¿Es Chile un país corrupto? ¿Cuál es tu percepción? Mira, más allá de las noticias que acabo de comentar. Más allá, mira, yo creo que Chile es un país en términos generales, creo que no es un país corrupto así a una alta tasa. Hay niveles de corrupción, pero yo creo que hay que hacer el distingo. Una cosa, el pueblo chileno en su generalidad, la gente que trabaja, la gente que hace clase, las personas que tienen un negocio, los emprendedores. Y en general yo diría que toda esa gente se mueve bajo código de honestidad, de honradez, ¿no? Esos son un poco lo que prevalece. Ahora, hay una clase dominante que yo creo que ahí se concentran los niveles de corrupción de manera mucho más considerable. Y creo que en eso el gran empresariado en este país, y esto no es nada nuevo, Soquimich, lo de Hermosilla ahora, corrobora y de alguna manera reafirma este tema de que la corrupción se concentra en el poder económico dominante. Y eso ha sido de alguna manera
traspasado a la clase política dominante, ¿no? O a los sectores que en la política tienen una alta y gran incidencia. Entonces, y eso se ve en pequeños detalles, que sea cuando yo, ahora mismo que soy candidato, y en oportunidades anteriores siempre cuando la gente me dice, oiga, y este candidato tiene mucha fuerza, y porque tiene muchos carteles, porque tiene mucha propaganda radial, porque tiene mucha propaganda televisiva. Entonces, bueno, les digo yo, bueno, ¿nos ha hecho usted la pregunta por qué tiene tanta propaganda radial, por qué tiene tanta propaganda televisiva, por qué tiene tantos papeles, por qué tiene tantos carteles? Esa pregunta es muy interesante porque en definitiva refleja que hay mucho recurso económico a sus espaldas. Y ahí es donde está el traspaso y esta vinculación, es uno de los traspasos y de las vinculaciones entre esta política corrupta y este poder económico también corrupto. Y en eso hay que ser como justo. Yo creo que hay sectores de la economía que son muy emprendedores, que son muy trabajadores, que juegan un rol importante, lo que ha sido la industria en Chile, la industria productiva. Pero hay otros sectores que son evidentemente especuladores y que han incidido de manera muy negativa en la forma y en las prácticas políticas. Han estimulado la corrupción. Entonces, por eso afirmar que Chile es un país corrupto es un tanto injusto para los 18, 19 millones de habitantes que viven todos los días de su trabajo, que tienen que tomar buses, que tienen que demorarse 2 horas, que algunos van a pie, otros pasan por largos tacos, otros tienen que ir en una bicicleta. Entonces, creo que ese Chile es básicamente honrado. Acá, eufemísticamente hablando, básicamente en todos los medios han aparecido artículos donde se refieren a este caso como, más allá de las acusaciones particulares que se están manejando en tribunales, se refieren al caso como el saltarse la fila, ¿ya? Y hay una duda tremenda que ha aparecido por ahí, es que si este caso es único, o sea, si hay un solo Hermosilla o son muchos los Hermosillas que andan dando vuelta por ahí. Yo creo que, ¿qué crees tú? Yo creo que hay muchos Hermosillas, o no sé, no sé, el mucho es como un poco especulador, pero hay más Hermosillas en distintos niveles. Y eso que tú decías de saltarse la fila, eso de saltarse la fila tiene esto de vinculado a la corrupción, pero también tiene ese otro saltarse la fila que tiene que ver con la prepotencia del que tiene un grado de poder, muchas veces. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer esa diferencia. Ahora, yo creo que en lo particular hay más Hermosillas del que vemos, o sea, hay más corruptos que Hermosillas, para ser preciso. Y uno lo puede percibir o incluso los puede conocer y reconocer en distintos espacios, ¿no es cierto? Entonces, lo de Hermosilla no es un caso aislado, ¿no es cierto? Pero es un caso que creo que estos Hermosillas y estos niveles de corrupción, yo creo que al final se concentran básicamente en los sectores dominantes de la política y la economía. Y lo que pasa es que aquí se cumple un poco la tesis del neoliberalismo. Hay un chorreo hacia abajo, ¿no es cierto? Y en ese chorreo se van encontrando con otros corruptos de menor tamaño que son instrumentales a la gran corrupción. Pero yo creo que aquí estamos hablando de una gran corrupción de tamaño importante, de gran envergadura, pero que desde mi perspectiva personal, cuando yo me vinculo con la gente, en los distintos espacios, ¿no es cierto? Tengo una percepción en general de los chilenos y las chilenas distinta. Es gente fundamentalmente trabajadora. Claro, puede haber pillería, puede haber la trampa esa, pero esos son las excepciones. Yo diría son el 10%, el 15% que uno... incluso creo que con el paso del tiempo, con los niveles de información que tenemos, ya es poca la gente que se salta a la fila, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay más control, hay más pudor, obligado que sea, pero ya porque saben que te pueden grabar con un teléfono y por tanto vas a quedar expuesto, ¿no es cierto?, a la crítica, a la funa de muchos. Entonces, por último, quizás no siendo una opción libre y voluntaria,
termina siendo una imposición que se está dando a partir de ciertas actitudes colectivas de la sociedad. Bueno, precisamente el tema, el eufemismo de saltarse la fila, habla de que hay una gran masa que efectivamente no participa de esto y que son unos pocos los que pasan adelante. Exactamente. Ahora, dos preguntas en este tema y entramos a lo que nos convoca, ¿ya? No puedo dejar de hacértela. ¿Qué te parece a ti, dentro de este mismo caso de Hermosilla, la mención del ex ministro del Interior, Chadwick, que aparece en ¿cómo se llama?, en los mensajes de WhatsApp, transcritos, etcétera, etcétera? El silencio de la clase política respecto de la real magnitud de su participación en este tipo de movidas de Hermosilla, ¿ya? Y fundamentalmente la declaración negada, ¿ya?, en principio, pero que hoy día la Comisión para el Mercado Financiero reconoce, de que efectivamente sí, Chadwick intervino para favorecer una empresa de los hermanos, o un negocio de los hermanos Sauer. Además de que Sauer libró de su acusación constitucional con financiamiento de platas que hoy día son de dudoso origen. Mira, claro, ahí a mí no me sorprende lo de Chadwick, porque él siempre ha estado un poco al límite, porque además es miembro de un partido y de un sector político, porque no solo la UDI, también sus socios más cercanos, que lamentablemente han estado involucrados en actos de corrupción y que son conocidos y que han sido probados y que están siendo trabajados, desarrollados, digamos, enjuiciados, ¿no es cierto?, por los organismos pertinentes en los distintos niveles de la justicia chilena, que también adolece, digamos, de grandes críticas y que la percepción ciudadana que uno tiene de ello es que no se aplica la justicia con los mismos estándares cuando se trata de la gente que tiene poder. Entonces, no es nada sorprendente lo de Chadwick. O sea, yo creo que en la medida que se vaya profundizando y se vaya llegando a la verdad, lo más probable que los niveles de responsabilidad de Chadwick van a irse también estableciendo y afirmando en este tipo de acciones. Y lo segundo, lo que tiene que ver con el silencio de la clase política, sí, lamentablemente yo creo que estos niveles de compromiso que se han ido estableciendo en nuestra democracia con el paso del tiempo van involucrando de manera transversal a distintos actores, con prácticas que son nefastas y que parten quizás con pequeños signos de corrupción, pero que se van profundizando y se van haciendo parte de un tejido y de una telaraña que los deja inhabilitados para opinar con libertad en un momento determinado. Y eso explica en gran medida este silencio que va más allá de la derecha. Perfecto. Y para cerrar este tema, una de las grandes barreras de contención a la corrupción y de las cuales se ha hecho gala acá en Chile, bueno, Encina Casteo en su voluminoso escrito siempre ha resaltado la cualidad cívica de Chile transversalmente, desde la clase alta al pueblo, ¿ya? Respecto de esto, y fundamentalmente mencionan siempre, tanto Encina Casteo como otros autores, ¿ya?, más específicos en el tema, que una de las grandes barreras de contención para la corrupción y para la eficiencia además del funcionamiento del Estado ha sido la separación de poderes. El caso Hermosilla lo que ha develado, en definitiva, de que esta separación de poderes dentro de esta trama que tú mencionas, de esta telaraña, no ha sido tal. Hoy día tenemos 3 jueces, ¿ya?, 3 jueces que están a puertas de ser acusados constitucionalmente, ¿ya? 3 jueces. Y que básicamente la raíz de la acusación viene a ser la misma. ¿Qué te parece esto? No, claramente yo creo que hay una percepción generalizada y que es bastante acertada de que la justicia chilena ha sido muy funcional a los intereses de los poderosos y de aquellos poderosos precisamente que cometen actos corruptos. Entonces, desde ese punto de vista,
tal separación de poderes no existe. O sea, es un planteamiento desde la teoría, desde el debe ser, de cómo debieran ser las cosas. Pero las cosas son de manera distinta. Y esto que ha pasado y esto que ha sucedido es como la evidencia de una situación que en niveles menores ya lo sabíamos, que hay una parte de la justicia que definitivamente, digamos, del funcionamiento del Estado respecto a la justicia, que definitivamente no cumple con la tarea que se le ha encomendado como país y que está de alguna manera normado en la ley, en la legislación vigente. Perfecto. Pepe, ya entrando al tema de tu campaña. Sí. ¿Cuáles son, como candidato, cuáles son los ejes que a ti te interesa resaltar respecto de tu potencial que hacer como consejero regional? Mira, como marco conceptual, yo creo que uno de los temas que siempre echo de menos en la política es la incorporación de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, en este caso científico-tecnológico, pero también el conocimiento de las ciencias sociales en lo que es la formulación de políticas públicas y en lo que es también la toma de decisiones en algunas coyunturas importantes y sensibles a la calidad de vida de las personas, al funcionamiento de las estructuras. ¿Te das cuenta? Entonces ahí uno siente que hay un divorcio grande entre lo que es el conocimiento y lo que es la política. Y eso muchas veces se expresa, y en esto no quiero que suene como arrogante, pero se expresa en el nivel de formación que tienen gran parte de los políticos hoy día en este país. Y esto no es una cosa de titulitis, ¿no? De tener más títulos o menos títulos, sino cuando uno lo escucha, cuando tienen que abordar temas importantes, muchas veces la discusión se entrampa en lecera, en frivolidades, y nos vamos a los temas de fondo, y en trampas también, como el no asistir a una discusión por parte de la Cámara de Diputados, de un diputado determinado. Entonces yo creo que ahí, en el Consejo Regional, me imagino que más o menos, por lo que uno escucha, pasa algo similar, esta especie de como de cofradías que se establecen al interior de todos estos organismos colegiados y donde todos votan en bloque y donde no hay un discernimiento en función del conocimiento, en función de parámetros objetivos respecto a las decisiones que hay que tomar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un tema central de la política, o sea, un tema sumamente importante. Ahora, eso requiere, por una parte, incorporar, pero no que sea una cosa así por sobre el resto, no, pero sí que esté presente el tema de la formación científico, tecnológica, ciencias sociales, técnica, en lo que es la política que tenemos que abordar desde la región. ¿Te das cuenta? Porque requerimos respuestas técnicas serias, y no solamente de los técnicos, sino que también de los que toman las decisiones políticas. Entonces, ese es un tema. Y eso además no es suficiente si no va acompañado de un sentido ético, de cómo hacemos las cosas desde una perspectiva ética, de la integridad, de la honestidad, de la honradez en nuestras decisiones, de actuar con grado de libertad. ¿Te das cuenta? De actuar con el sentido de que el soberano es los que nos han elegido, y no un parlamentario, o no un ministro, o no un intendente, o un gobernador, sino que es esa libertad que te nace de la soberanía más genuina. Yo creo que eso tiene un profundo sentido ético. Entonces, creo que esos dos elementos están ausentes hoy día en la política. Entonces, precisamente, lo que mi aporte va primero por mi formación, por mi ejercicio técnico profesional, por todo lo que he hecho en la vida, tiene ese componente, digamos,
que planteaba anteriormente, y también mi testimonio personal en la política, actuar con cierto grado, con una libertad permanente. Incluso muchas veces me han acusado de cierto grado de irreverencia, pero que no es la irreverencia misma. La irreverencia es simplemente una consecuencia de algo anterior, que uno actúa en función de sus convicciones y sus compromisos que ha establecido con las personas. Claro. Pete, estamos dentro de esta misma línea. Uno de los temas que es fundamental en el caso del gobierno regional y fundamentalmente de los CORE, ¿ya?, es discutir el presupuesto para la región y por supuesto que de alguna manera influir en lo que es la línea de desarrollo de la región, ¿ya? Si tenemos más autonomía, si somos más autosuficientes o no. Estamos asistiendo hoy día al cierre de Huachipato, ¿ya? Un cierre que involucra a más de 2.000 personas, pérdidas de trabajo en forma directa y además colaboradores y quienes suministran servicios a la empresa, que se van a quedar de la noche a la mañana sin nada. Obviamente que los trabajadores salen con una jugosa indemnización, pero quienes prestan servicios no, ¿ya? Eso está claro. El ministro Grau ha planteado una línea de apoyo para la región que apunta fundamentalmente a 3 ejes. Un eje es acelerar la discusión, la aprobación, en la medida en que esto sea posible y sustentable, ¿ya?, los proyectos que hoy día están pasando por el CEA, ¿ya?, que hay un montón de proyectos detenidos, ¿ya?, y que llevan mucho tiempo además ahí. Otra línea de trabajo es, como se llama, impulsar nuevas líneas de desarrollo, ¿ya?, de nuevas empresas, apoyar a las que están, ¿ya?, a las que sobreviven, pero además apoyar nuevas empresas que incorporen nuevas tecnologías, nuevas iniciativas. Y una tercera línea de trabajo que involucra precisamente aquello que buscar nuevas ideas básicamente y desarrollarlas, ¿ya?, en términos bien coloquiales. Respecto de esto, ¿qué te parecen estas líneas? ¿Son adecuadas? ¿Tú crees que acá en la región tenemos la capacidad de que efectivamente esta declaración de buenas intenciones pase de las palabras a los hechos? Mira, yo valoro mucho lo que ha intentado el ministro Grau y lo que se ha intentado por parte del gobierno regional, en términos de ese discurso, de esa declaración de principio. Pero ¿sabes tú que igual el otro día veía la foto de esta y son los mismos? Son los mismos de siempre. O sea, yo creo que ahí hay que empezar a ser más audaz, más innovador, a incorporar a otras personas. A mí me habría gustado estar ahí. Y creo que otros debieran estar ahí. Yo creo que tengo los méritos para haber estado en esa reunión. Por todo mi trabajo como ingeniero químico de hace años, por mi trabajo como profesor universitario, por mi trabajo como investigador. Pero te digo, yo me planteo desde lo personal. Pero creo que hay muchos más colegas que conozco en otros ámbitos, en el ámbito de la biotecnología, en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito de la antropología, de la sociología, de la ingeniería. Y no están, porque está el alcalde, está el otro alcalde, está el gobernador, está el otro... Es decir, están los mismos que de alguna manera son responsables de lo que tenemos hoy día. ¿Ah? Entonces ahí creo que ahí hay que dar señales distintas. O sea, como que cuesta entender que alguien va a hacer las cosas de manera distinta porque ha tenido la oportunidad por mucho tiempo en el poder de hacerla y no la han hecho. O han hecho así a media o de manera bastante deficiente. Entonces, quizá esta amalgama de actores con lógicas distintas, con comportamientos distintos, con vidas distintas, ¿eh?, con todos estos que han estado por años en la política decidiendo, quizá eso sería una amalgama que sea más productiva, que sea más creativa, que sea más innovadora. Por lo menos abre la posibilidad, ¿eh? Como primer elemento. Entonces, eso es como un tema así de foto, de lo que uno ve y de la primera impresión que le queda a partir de lo que ha sido la historia más reciente en nuestra región. Ahora, a mí, esto, por ejemplo, cuando te dicen, mira, es que vamos a tener que aprobar todos los proyectos del CEA y apurarlo, bueno, por algo en el CEA han estado detenidos. Entonces, no por una urgencia yo voy a tener que aprobar proyectos que tienen cuestionamientos profundos, ¿no? Entonces, es distinto plantearlo
de que más que apurarlo, vamos a hacer esfuerzos porque aquellos proyectos que están detenidos en el SEA, vamos a revisarlos y vamos a mejorarlos. ¿Te das cuenta? Eso es como una cuestión de fondo. Y ahí creo que ese discurso lo hace creíble y te saca esta cosa de la impresión ciudadana que aquí, bueno, ahora ya que estamos urgidos por Huachipato, entonces ahora vamos a abrir manga ancha para una cantidad de proyectos que son cuestionados y que no han sido cuestionados gratuitamente, sino que han sido cuestionados en base a méritos, en base a elementos que yo creo que tienen un grado de seriedad, porque han sido precisamente los mismos organismos que hoy día tienen que aprobarlo, son los mismos que lo han tenido detenido. Entonces, ahí es como desconocer la historia para atrás del desempeño de aquellos funcionarios, de aquellos organismos. Entonces, eso es como una cosa que ahí hay que ser más fino en el discurso. O sea, creo que necesita más fineza. Yo creo que hay que mejorar los proyectos que están, replantearlos en la medida que sea necesario y desde ahí potenciarlos. Una de las cosas, sí, en esa línea, muy de acuerdo contigo, que señala el ministro Grau, es incorporar más capital humano al SEA, precisamente en la línea de que el SEA tenga potenciar la capacidad de revisar más rápido, de revisar más profundo. Eso es distinto. No sé bajo qué formato, pero si se diera la oportunidad, PT Cisterna estaría dispuesto, por ejemplo, a colaborar con el SEA en base a tu experiencia y sobre todo en el tema medioambiental, porque lo que fundamentalmente revisa el SEA es que efectivamente los proyectos que por ahí pasan tengan su sustentabilidad medioambiental. Mira, yo en lo personal siempre... ¿Te interesaría? Mira, yo en lo personal siempre he tenido un marcado interés público, desde siempre. Lo que pasa es que parece que un poco... o sea, se puede entender como una ironía, pero parece que no le gusta mucho a la gente que está en el poder, o sea, históricamente. Eso me pasó mucho cuando yo militaba en la Democracia Cristiana hace mucho tiempo atrás, porque hace más de 12 años que milito en la ADC, pero cuando lo hice, y siendo militante con testimonio político en los años 80, con formación técnica, o sea, nunca fui considerado para ningún cargo político de administración pública, ¿te das cuenta? Y de alguna manera, después yo tengo una profunda cercanía con el Frente Amplio y más, soy militante hoy día del Frente Amplio, y me siento convocado a este proyecto, pero también me ha pasado algo más o menos relativamente parecido. Parece que al poder político le gusta determinado tipo de personas, con un perfil, y aquellos que nos salimos de ese perfil, y que manifestamos de manera abierta nuestra diferencia y que tienen una perspectiva constructiva. Si como te dijera yo, la militancia por un proyecto determinado, el compromiso, la adherencia a un proyecto determinado, se profundiza cuando no hay incondicionalidad, cuando tú tienes una perspectiva crítica, porque estamos siempre en permanente mejoramiento. O sea, yo hoy día conversaba con un alumno y un alumno me hacía un alcance y le agradecía porque en definitiva tenía razón en lo que planteaba. Y eso me permite a mí seguir creciendo todos los días. O sea, uno todos los días se equivoca y todos los días tiene la posibilidad de crecer un poco más. Entonces, creo que eso ha sido un tema que me ha jugado, parece, esa forma de mirar las cosas me ha jugado un poco en contra, pero evidentemente que yo siempre voy a estar dispuesto a apoyar una iniciativa pública, más cuando me siento parte del proyecto del gobierno del Frente Amplio, sin duda que lo haría. Y creo que, mira, y te voy a precisar que creo que mi principal motivación para estar en el Consejo Regional es precisamente eso, aportar, no ir a aprender, porque no voy a ir a aprender ya, o sea, siempre uno aprende, pero digamos, creo que por sobre todo voy a aportar con todo lo aprendido, con una vida de aprendizaje en distintos aspectos, en distintas dimensiones, y quiero aportar en el gobierno regional, porque creo que lo que te decía anteriormente, un poco mis competencias, el sentido ético de la política que he tenido en el tiempo, pero también hay cosas ya de disciplina, de conocimiento específico, por ejemplo el tema ambiental, el tema del agua, el tema del calentamiento global,
que aquí se minimiza, todos hablan del calentamiento global, pero a la hora de cómo lo hacemos, cómo lo abordamos, cómo lo enfrentamos, nos quedamos cortos. Me acuerdo que el año pasado iniciamos en el centro, en el CETI, que es de la Universidad del Biobío, iniciamos, ¿no es cierto?, unos seminarios, ¿no es cierto?, de gestión de los residuos sólidos. Y le dimos un impulso importante, pero al final tú te quedas siempre entrampado, porque quienes tienen que tomar las decisiones se quedan en el discurso global, en la declaración de principio. Pero entremos a hilar fino. A hilar fino, ¿qué significa? Que sea de las distintas alternativas de manejo de residuos sólidos, no sé, vertederos, compostaje, tratamiento mecánico biológico, dónde podemos hacer dónde podemos hacer esto otro, dónde hacer un mapa, ubicarlo en términos de coordenadas geográficas en la región, hacer los balances de masa, de residuos, llevar a cabo el ejercicio de dónde podríamos disponer de espacio para uno o para otra opción, o dónde definitivamente no disponer y decir, bueno, esto no se puede definitivamente porque la normativa ambiental y la resistencia ciudadana que tiene lo impide, pero llegar a objetivarlo eso y no tener que estar siempre enfrentado a esta situación crítica que cuando ya no tenemos dónde dejar las basuras, ahí empieza la discusión y al final ¿dónde se termina? Llevando y transportando las basuras a lugares muy lejanos con altos costos para el Estado, con altos costos para los municipios. Entonces, ese tipo de cosas que es uno de tantos temas, yo creo que tenemos que discutirlo en serio. Y el Consejo Regional tiene la obligación, el deber de hacerlo esto con seriedad, con profundidad. Aquí estamos manejando de recursos que son escasos y cada peso que gastemos tiene que tener una rentabilidad política, social y económica. Bueno, en base a... interesante lo que me acabas de decir, me abre un montón de preguntas aquí en la cabeza, pero para cerrar la primera parte de tu discurso, y muy de acuerdo con él, hay un viejo dicho que dice que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie piensa. ¿Sí? Y eso habla un poco de no dejar entrar al disco al equipo. Respecto de esto otro que tú señalas, cuando uno ve a través de las noticias, las políticas públicas, ve cómo se invierten los recursos, los proyectos que se aprueban, uno lo que nota siempre, por lo menos en mi calidad de dirigente, me ha tocado notarlo, y con la gente con la que yo me vinculo, es que todos y cada uno de los proyectos nacen y mueren en el proyecto. Los alcances son los del proyecto, pero no van más allá. Hay otros lugares donde ya precisamente, y a puertas de enfrentar de mejor manera el tema del calentamiento global o cambio climático, como se quiera llamar, están trabajando con el concepto de manejo integrado de cuenca. Saber manejar el paisaje en su nivel geográfico, en su nivel biológico, en su nivel antrópico. Todo junto. Y manejar toda y cada una de las inversiones que se hace dentro de la cuenca, ¿ya? Precisamente para preservar los valores de calidad del aire, del agua, del suelo, la producción de alimentos, reciclaje, industria, etc. ¿Qué te parecería a ti que efectivamente el manejo integrado de cuenca sea la base de la administración económica y política del territorio, y particularmente en la región del Biobío? No, yo creo que esa perspectiva y metodología y formas de abordar, ¿no es cierto?, el manejo de los recursos, la incorporación de los proyectos industriales u otro tipo de proyectos, creo que es la correcta y debemos ir caminando hacia allá. Ahora, yo creo que en todos estos procesos hay como una perspectiva de largo plazo y de llegar a ellas, que tiene que ver con una lógica del manejo integrado de cuenca, como tú lo planteas, pero también hay una transición, ¿te das cuenta? Y en esa transición, eso tiene que ver con las posibilidades reales que tengamos. Entonces muchas veces tenemos instalados ya determinados problemas y que impiden un desarrollo hoy día integral. Pero evidentemente que tenemos que caminar para allá, para ese estado de situación, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos que preocuparnos es de hacer una transición justa, adecuada,
y una transición que de alguna manera se impregna de esta lógica, ¿no es cierto?, donde vamos integrando los distintos elementos. Entonces, yo creo que ahí, en eso, ahí también hay que poner una cuota de realismo. Y esa cuota de realismo tiene que ver con qué, con una transición que sea realista para llegar de un estado de situación como el que tenemos hoy día, de la administración de nuestros recursos naturales, de la administración de nuestros recursos paisajísticos, de la administración de nuestro capital humano, de cómo le sacamos, de cómo potenciamos al máximo su creatividad, su capacidad innovadora, su capacidad de incorporar conocimiento. Todo eso, ¿no es cierto?, esa transición tenemos que tenerla considerada, porque si no establecemos dos escenarios que al final terminan siendo incompatibles, porque tenemos una realidad hoy día, una realidad concreta, con todas las problemáticas, con todas las limitaciones ya instaladas, y queremos trabajar bajo una lógica de un sistema integrado, ¿no es cierto?, como son de cuencas, como has mencionado tú, y eso implica lógica absolutamente distinta a las de hoy día. Entonces ahí, esa transición que tenemos de ese tránsito que tenemos que caminar desde aquí hasta allá, es el que hay que ponerle mucha inteligencia y hay que ponerle mucho realismo. Y ahí y a ese tenemos que hoy día empezar a ver en cuánto tiempo llegamos hasta allá. ¿Te das cuenta? Porque si no se transforma, hay una especie de alejamiento, de no convergencia entre lo que es la realidad que tienes hoy día y lo que quieres alcanzar como lógica de administración, de asignación de recursos, ¿no es cierto?, y de cómo entendemos los problemas desde el punto de vista de la situación ideal, del modelo de gestión que te asegura como lo que tú has planteado de la sostenibilidad de los recursos. Claro, entonces no hay un enganche. ¿Por qué? Porque está en una realidad que está muy lejos de eso. Entonces ahí es donde necesariamente, lo que te decía anteriormente, la transición hay que pensarla. Pete, hablemos de inversiones. Tema que tiene mucho que ver con el trabajo que un core debe manejar, o en el cual debe poner su atención. Hay algunos que hablan de una oportunidad perdida. El motor del mundo, históricamente hablando, hay gente que le gusta hablar de las guerras. Dice que las naciones progresan, se convierten en imperios a través de las guerras. La verdad, las cosas que hay otros que hilan más profundo y dicen que es el comercio lo que en definitiva ha movido la humanidad. Y cuando tú escarbas profundo, precisamente, vas a descubrir que antes de la guerra siempre estuvo el comercio. El comercio, en definitiva, es el motor del mundo. Y obviamente quien no está a caballo de lo que son el tráfico comercial se va quedando atrás. Una oportunidad perdida. Hoy día, quien aspira a estar en el primer lugar del concierto internacional a nivel de comercio es el bloque de los BRICS. Esa es la verdad de las cosas. Está avanzando a pasos raudos y todo parece indicar que se va a comer vivo y con zapatos al G7. Lo cierto está en que un par de países de los BRICS, 3 países de los BRICS, India, China y Rusia, ¿ya?, son países que tienen población. De hecho, China tiene el mayor número de población mundial, superó a China, ¿ya? Los chinos hoy día, entre paréntesis, están discutiendo levantar la restricción a tener hijos, que mantuvieron por décadas, ¿ya?, precisamente para competir, porque necesitan en el concierto internacional de la producción, más allá de cómo lo hagan, necesitan mano de obra y preverlas a futuro, porque China también es un país que está envejeciendo en su mano de obra, ¿ya? Pero el tema es el siguiente: son países que tienen los recursos y son países, China lo ha demostrado, que hoy día tienen la tecnología. Entre paréntesis, se supo hace poquito, en un caso de desarrollo tecnológico, que ahora fueron los norteamericanos los que espiaron a los chinos, ¿ya?, para robarles tecnología. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pedía China cuando se estaba preparando para lo que hoy es? China pedía de que precisamente para optimizar el comercio internacional, ¿ya?, inclusive la llegada de sus productos a Europa a través de América, se requerían megapuertos en la costa occidental de América. Esto, en algún momento hay un estudio de geopolítica que señalaba que el mejor lugar para esto era en la zona central. Mencionaban Perú y Chile en el sur.
Perú nos ganó la mano. China en algún momento tuvo mucho interés en modernizar el puerto de Talcahuano para convertirlo en un megapuerto de aguas profundas. Estamos hablando de un puerto que sea capaz de acoger los nuevos barcos con calados de más o menos 17 metros de profundidad, ¿no? De eso estamos hablando, de optimizar el comercio. Chile se perdió esa oportunidad porque Perú ya está inaugurando el puerto de Chancay de aguas profundas, donde efectivamente ya tienen la capacidad de recibir buques de 17 metros de calado. Pero que se haya perdido la oportunidad hoy día no quiere decir que la volvamos a perder mañana. ¿Tú visualizas Talcahuano como un puerto de aguas profundas? ¿Crees tú que el gobierno regional debería poner los dados pensando en el concierto del comercio internacional y convertir la región del Biobío en un lugar de paso, con todas las ganancias que eso conlleva, en un lugar de paso de productos de Oriente en camino a Europa, al margen de lo que se queda en América? ¿Ves en aquello una oportunidad? Mira, a mí en lo personal no tengo un conocimiento acabado primero de las vías de transporte de los chinos a Europa en este caso. No solo los chinos. ¿Ah? No solo los chinos. No, en general sí, pero como tú planteabas el tema de los chinos, no sé qué tan conveniente es para los chinos en este caso, o para los rusos, pasar necesariamente por América del Sur, en este caso por Chile. ¿Te das cuenta de esa? Desconozco eso, así comparativamente con una ruta, ¿no es cierto?, marítima que sea de China a Europa por otra vía, digamos. No tengo ese análisis comparativo que me permita decir con autoridad y con conocimiento esto es. Entonces, desde ahí me cuesta ir estructurando. Ahora, lo segundo, creo que siempre es bueno tener una capacidad de almacenamiento a través de un puerto, de ahí ser una estación que transporta, ¿no es cierto?, de distintos tipos de productos y de un mega productor como son los chinos. Sin duda que constituye una oportunidad de negocio importante. Pero hay otros alcances y hay otros elementos que están en juego y que también habría que entrar a considerarlos. Y creo que en ese conflicto del G7 con el BRICS, ¿sí? Creo que nosotros, como en lo personal, yo necesito tener más antecedentes que me permitan formular un juicio responsable, con conocimiento, y por una parte. Y lo otro, creo que ahí nos falta una perspectiva más allá de lo personal, más colectiva, más de región, más de país, para entender este fenómeno y llegar a una síntesis, ¿no es cierto?, a una postura que sea razonable, por una parte, que se sustente en la racionalidad económica, en la racionalidad política y en la racionalidad ambiental. Y creo que es, en buenas cuentas, es un tema a estudiarlo con profundidad. No lo he abordado así, más allá de titulares, de cierta lectura, digamos, rápidas, breves, y por tanto llegar a establecer una respuesta así más taxativa sería osado intelectualmente. Eso. Te entiendo, pero nos deja así, más allá del nivel de conocimiento que se tenga en particular sobre el tema, ¿cómo se llama? El tema de visualizar la perspectiva del tema. No, porque yo creo que sí, yo creo que en principio desde lo comercial, por ejemplo, sin duda, sí, que es un tema que merece ser analizado, discutido, pero hay que compensarlo con los otros temas. Un dato que apoya esto y que habla del interés, del concierto de interés que hay en las naciones. Brasil está muy interesado por reimpulsar el fracasado proyecto de ruta interoceánica. ¿Ya? Sí, es que Brasil está al otro lado de nosotros. Pues. Pero precisamente una de las motivaciones que me parece haber leído por ahí que dan los brasileños para impulsar esta no es tanto hacer llegar los productos a su país, sino que potenciar precisamente sus puertos, ¿ya?,
de la vertiente oriental de América. Sí. O sea, dentro de este tráfico Sí, que yo te mencionaba. claramente. Y esa ruta interoceánica, entre paréntesis, que estaría potencialmente vinculando Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, a través de un puerto, generalmente se menciona ahí Antofagasta, no Arica, entre paréntesis, con mayor potencialidad de crecimiento, ¿ya? Por las mismas características geográficas evidentemente. que tiene. Y bueno, y propiamente tal, los argentinos también, entre paréntesis, han estado hoy día nuevamente, bueno, con Milei eso está un poco, porque Milei es un pájaro muy raro que creo que había que dedicarle varios programas para analizar qué pasa ahí, ¿ya? En una de esas traemos algún psicólogo para hablar del tema. Pero lo cierto está en que los argentinos antes de Milei también estaban muy interesados precisamente en volver a potenciar un canal ya bioceánico, pero que simplemente vinculara a cómo se llama Argentina con Chile, y precisamente a través de la región del Biobío. Y siempre con el leitmotiv del comercio internacional. Bueno, Pete, estamos llegando casi al final pasaron rapidito estos 40-45 minutos, ¿ya? Y lo cierto está en que el tema de consejero regional, que es la candidatura que nos convoca hoy día, es un tema que abarca un amplio espectro de lo que la política regional lleva ahora a los recursos, ¿ya? De lo que hemos conversado, ¿qué te parece que esté faltando, que sea relevante para ti como candidato? No, mira, bueno, voy a plantearte cuáles son como las líneas centrales de lo que sería un futuro desempeño como consejero regional. Primero, el tema medioambiental en particular. Yo creo que el tema medioambiental, pero desde una perspectiva no entendiendo el tema ambiental estrictamente como una restricción, sino como una restricción, pero sobre todo como una tarea desafiante. ¿Te das cuenta? Porque cuando uno lo pone como restricción termina coartando las ideas y distintos proyectos. No, tienen que haber ideas, tienen que haber proyectos. Lo importante es que esas ideas y esos proyectos se planteen el desafío de ser desde el punto de vista ambiental sustentable. ¿Te das cuenta? Entonces esa es una diferencia importante. Porque muchas veces termina siendo el tema ambiental una restricción al desarrollo de ideas innovadoras, al desarrollo de proyectos, al desarrollo de faenas productivas. Y no, yo creo que este país necesita crecer, necesita más faenas productivas, necesita aumentar su producto geográfico, crece la población, hay una demanda de trabajo. Entonces, evidentemente que tenemos que potenciar ese aspecto, pero con el desafío de cumplir por una parte con la normativa vigente ambiental, pero también ser más ambicioso y cómo a partir de mejoras de incorporación tecnológica, de incorporación científica, estos proyectos terminan siendo o son sustentables. ¿Ah? Eso es una primera cosa. Y eso yo creo que es una tarea además hermosa, porque mejoramos la condición económica, pero también respetamos la sustentabilidad ambiental. El otro tema importante tiene que ver con la planificación urbana. Tenemos que empezar porque cuando tú me hablabas del manejo integrado de cuencas, claro, pero también tenemos antes una planificación urbana, una planificación territorial que sea adecuada. Y me refiero a la urbana en particular, que sea los problemas de conectividad que tenemos en esta ciudad, en este Concepción metropolitano, que incluye las distintas comunas que nos rodean, San Pedro, Coronel, Chiguayante, Talcahuano. Ahí tenemos que poner el acento, digamos, y cómo vamos creciendo de manera sustentable. Mira, te voy a poner un ejemplo nomás. Aquí hay dos plantas de revisión técnica en Concepción que generan tacos todos los días. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué no una tercera revisión técnica? Y se hace una pregunta antes, ¿por qué está instalada la revisión técnica en un nudo vial tan importante como es todo el tema del mall? Y eso es falta de planificación urbana. Eso es no entender la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces aquí eso es lo que tenemos que hacer, entender la ciudad. Y eso, claro, un tema es la conectividad, otro tema es respetar nuestro paisaje urbano, todas las lagunas, todos los humedales. ¿Por qué cuando crecemos y construimos tiene que ser necesariamente destruyendo un humedal?
No, po, tiene que ser una tarea, te das cuenta, y ahí entra el primer objetivo. O sea, podemos construir una población, porque la gente necesita casa, pero no instalándola necesariamente en un humedal. O sea, eso definitivamente no. Entonces, aquí se trata de resolver esas dos ecuaciones. ¿Te das cuenta? Entonces ahí entramos con otro. Y lo otro tiene que ver, en mi caso personal, con un compromiso político histórico. Yo creo que en Chile hay una pérdida de la memoria histórica. A mí me provoca un tremendo dolor, angustia incluso, ver que todas esas familiares de detenidos desaparecidos siguen buscando su hermano, su hijo, su marido, su abuelo. Y muchas de esas señoras o hermanos o padres han fallecido y se han ido con ese enorme dolor. Ahí tenemos una deuda histórica y yo también me voy a comprometer con eso. O sea, porque el Consejo Regional tiene que abordar todo, y dentro de ese todo está también el tema humano, el tema histórico. Los derechos humanos son una cosa que son fundamental. Entonces tenemos que necesariamente incorporar memoria. Y fíjate que cuando uno habla de incorporar memoria, está esta dimensión de la memoria que es casi sagrada, que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano. Pero también es memoria cuando respetamos todos aquellos espacios, ¿no es cierto?, que son de memoria. Que la memoria plantada, por ejemplo, cuando hemos plantado árboles como los castaños que están ahí en Chiguayante, que estaban donde estaba la ex industria Caupolicán, la textil Caupolicán, después Machaza, y esos castaños están ahí, tienen que seguir ahí, y hay que hacer un esfuerzo último. ¿Te das cuenta? Porque son parte de la identidad y de la memoria chiguayante. Y eso es ejemplar, porque en Concepción nos ha pasado lo contrario. Hemos destruido cantidad de espacio construido, hermoso, que le da identidad a esta ciudad, y de hoy día donde hay un edificio. Ese es otro tema que tenemos, eso también es memoria. Y está todo también la memoria natural. Respetar nuestras lagunas, nuestros humedales, nuestros cerros, ¿ah? Todos esos parajes que son naturales y que tenemos que conservarlo y mantenerlo. Y la memoria tiene como todos esos componentes. Y me jugaré en lo personal porque la gente de esta región siempre tenga presente el concepto de la memoria en esta amplia dimensión. Desde lo que te mencionaba, de la memoria del paisaje construido, del memoria plantado, del paisaje natural y evidentemente la memoria histórica. Bueno, Pete, ya nos quedan unos minutos, me quedan un montón de temas que me hubiera gustado conversar contigo, pero esto no quita ni pone que volvamos a estar con nuestro interesante entrevistado nuevamente en esta sala. Solo para mencionaste el tema del plan regulador, cómo se diseña y todo eso. Una de las preguntas que te iba a hacer, pero que queda pendiente, era que efectivamente la importancia de incorporar lo que es la gestión del riesgo en la planificación territorial, y obviamente que quede esto impreso en los planos reguladores, que incluye la gestión del riesgo, el tema de la conectividad, entre paréntesis, el tema del patrimonio, también lo mencionaste. Curioso resulta saber de una actividad minera que se desarrollaba aquí en Concepción. Tú viste en la noticia, partiendo desde el Colegio Almondal, en Lomas de San Sebastián, 500 metros avanzando un pique minero, más derivaciones que se meten bajo la población, se autoriza y se construye a la población sin saber que eso estaba ahí, ¿ya? Porque a alguien se le pasó la información. Cuestiones interesantes que quedan pendientes. Bueno, estamos llegando al final. Las cámaras son tuyas, Pete. Habla de tu candidatura, tu número, por quién vas, con quién vas. Ya sabemos cuáles son tus protestas, grosso modo, ¿ya? Pero la cámara es tuya. Voy a reiterar mi nombre, Pedro Cisterna Osorio. Soy candidato del Frente Amplio. Voy encabezando la lista por el distrito de Concepción, Chiguayante y Florida. Mi letra es la S y el número el 149. Y bueno, y reiterarle, primero que todo, que vayan a votar. Es súper importante. Ahora el voto es obligatorio, así que es una petición quizás que es reiterativa. Pero también que se fijen, que se informen, que lean las distintas propuestas, las distintas historias,
y en función de la recogida de antecedentes minuciosa, seria, ustedes definitivamente elijan al consejero regional que les parezca más adecuado. Eso. Muchas gracias. 23 de septiembre del 2024 hemos estado con Pedro Cisterna Osorio, Pete Cisterna para quienes lo conocen, quienes han compartido amistad con él, caminos y simpatía, y un programa más de Voz Populi Voz Dei de Red Conce TV del Complejo Cultural de Radio Lorenzo Arena. Será hasta una próxima.